Hola, ¿cómo están? Esta vez, Jonathan Chrysler. Vamos a ver uno de los licks o pequeñas frases que suele repetir mucho en sus solos, que suele utilizar mucho. Quizás una frase venida del rock, me atrevería a decir su fanatismo por Eddie Van Halen. Vamos a ver cómo es ese lick. Se puede hacer en algunas métricas distintas, pero vamos a probarlo. Como siempre les dejo el PDF para que puedan sacarlo. Así que el link lo van a encontrar debajo, en la descripción. La cuestión no es tocar el lick, nada más que por tocarlo, sino que vamos a tratar de ver qué es lo que hace para poder nosotros tratar de sacar o inventar nuevos licks basados en esta forma. Hay dos acordes en los que está dando vuelta. Por ejemplo, donde yo lo hice, do sostenido menor, que a su vez es el relativo menor de mi mayor. O sea, do sostenido menor es el sexto grado de mi mayor, ¿no? Mi mayor. Cuando él utiliza este lick, suele hacer un salto de cuerdas. Primera cuerda, segunda cuerda, cuarta cuerda y llega a la sexta. ¿Por qué le digo puede servir para los dos? Inclusive no solo do sostenido menor, do sostenido menor sus 4, mi mayor, mayor novena, no importa qué acorde aparezca en cuanto al embellecimiento del mismo, sino que la frase puede ser útil para los dos. Podemos pensar en una escala de do sostenido menor, menor natural, o sea, la del sexto grado, que a su vez sirve para nuestro mi mayor. Entonces, cuando él determina este lick, en esta nota de la sexta cuerda pueden llegar con un hammer-on o bien tocarla. Yo hago casi las dos cosas. Si vamos a describir un poco, séptimo grado del do sostenido, quinto, tercera menor, novena, quinta, cuarta y el séptimo grado de ese do sostenido menor, séptimo grado menor. Obvio que les conviene practicarlo pulsando. No me voy a meter con la técnica de púa, sino que ustedes lo hacen a gusto. Jonathan Chrysler lo liga. Él suele combinar cuando hace estas cosas. Por ejemplo, en el tema que les voy a dejar por aquí, la tarjeta para que vean la versión que hice del tema My Favorite Things, la versión de Jonathan Chrysler, van a ver que hay una parte en donde la utiliza. Comienza con un mi mayor o un do sostenido menor, ¿no? Pensemos en un mi mayor. Acá se va un la mayor. Fíjense, la digitación siguiente de la mayor. Siempre lo mismo. Primera cuerda, segunda cuerda, cuarta cuerda, termina en sexta. Parte de la digitación de una escala mayor. En este caso la. Acá se fue a un fa sostenido menor, pero en realidad lo que hace es seguir basado en el la mayor, porque recordemos, fa sostenido menor, sexto grado de la mayor. O sea que esta la mayor sirve para los dos. Bien,
continúa basándose en la armonía, pero a lo que voy es que quiero que ustedes se queden con esto. Una forma de utilizar parte de una escala, parte de un arpegio, y que nos puede servir para dos opciones: el mayor o su relativo menor. Lo mismo acá, si yo estoy en la mayor, les recuerdo, esto lo van a tener escrito en un PDF. Y esta misma versión, solo trasladándose, continúan en la mayor. O sea que cualquier mayor, sol mayor, lo podría usar con esa misma forma, esa misma digitación. Y me voy al sol mayor, esta versión. O sea que podría tener... y seguiría cubriendo el mismo sol. Son dos variantes, pero cubren el mismo acorde. Y por ende van a cubrir el mismo acorde relativo menor. O sea que ahí tienen como mucho para trabajar. El tema de la métrica, él a veces suele hacerlo en semicorchea y algunas veces lo hace en tresillos, por ejemplo. Tresillo. De corchea, ¿no? Y muchas veces lo hace en semicorchea. Fíjense que hasta parecería que la frase es otra. Bien, basado en esto, mi idea es no solamente que aprendan la frase por lo que venimos diciendo, lo que vengo contándoles en otros videos, por el placer de tocar esa frase, sino para que ustedes empiecen a tener un recurso de poder armar esto con otra escala, con otro arpegio, ¿no? Por ejemplo, la menor. Este sería como parte de las notas, mismas cuerdas, primera, segunda, cuarta, sexta, parte de las notas de la escala dórica. Obviamente también les va a servir para do, pero otro sonido, que no es como este. La idea es, aprendamos el recurso. Es muy lindo, repito, lo voy a seguir repitiendo. Tocar frases es muy lindo, ver cómo muchos suben videos tocando frases. Pero la idea de estos videos es que ustedes aprendan o hagan su propia versión de una frase ya conocida. La idea siempre va a ser esa, porque la cuestión de aprender de los grandes es tratar de entender qué hacen y replicarlo al principio para después darle un toque personal, ¿sí? Entonces, así como lo hice con esta escala dórica, podría buscar montones de versiones de otras escalas, inclusive mayores, inclusive dominantes, para poder crear ese estilo de frase, similar a lo que Jonathan Craver toca, pero con una versión más mía, digamos, o más de ustedes. Casi como que les estoy dejando tarea, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que aprendan el recurso del ligado, la técnica de saltar cuerdas, que no es nada fácil, estar pegándole a 4 cuerdas con cuerdas en el medio que no deberían estar sonando. Obviamente al principio empiezan a sonar todas en el medio porque uno tiene que aprender la técnica de apagar un poco, del salto correcto y prolijo. Pero eso es técnica. La técnica consigue todo. La técnica hace que uno logre tocar lo que más le cuesta en algún momento fácilmente. A trabajar. Espero que les sirva, como siempre. Cualquier consulta siempre me pueden dejar un comentario, pero esta frase, apréndanla como Craver la toca, en las dos métricas distintas, y luego creen sus propias frases. A lo mejor algún día puedo llegar a ver un video de alguno de ustedes
que me diga, mirá, yo creé esto basado en esto que vos me dijiste. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Suscríbanse, denle un like. Chao.